Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar del tema el agua para vida eterna. Muy bien, una palabra clave que quiero tomar de ahí dice no tendrás sed jamás. Cuando alguien toma el agua del manantial de vida eterna, no tendrás sed jamás, fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y dos, será en él una fuente, un manantial para vida hasta la eternidad. No será un chorrito que se apaga, no será un chorrito de cristianos que nomás a veces estamos alegres un día y hoy estamos con toda la emoción del mundo, pero el otro día se le apagó el chorrito o la fuente se le apagó y ya no sabe si es cristiano o no es cristiano. Lo que Jesús está diciendo aquí en pocas palabras, hermanos, que es que cuando alguien no ha tenido el encuentro con Dios y ha sido vivificado por Dios, de alguna manera no ha saciado su sed, y cualquier agua que pudiera tomar en esta tierra, tomando como en ejemplo cosas de este mundo que puedan ser atrayentes, que puedan ser compensables, que puedan ser hasta de gratitud a nuestra vida, pero que no son cosas que en realidad pueden llenar nuestra alma. ¿Por qué? Porque puede ser algo que solamente es para saciar el alma por un instante y al ratito ya vuelve a tener sed, ¿cierto? Por eso la gente repite como las mismas cosas de que no se sacian y tiene ahorita una cosa y sigue con lo mismo y está practicando lo mismo, creyendo que iba a encontrar, ya sea un hombre o una mujer, o en saciarse en cosas de gustos, de no sé, hasta vicios que se vuelven como querer complacer el alma, ¿cierto? Pero no se puede encontrar. De alguna manera siguen tomando y tomando, pero no pueden saciar su sed. La sed que el alma necesita es del agua de Dios, del manantial de la vida eterna. Así es que podemos ver que lo que Jesús dijo, que no tendrá sed jamás, porque al recibir esa agua viva va a producir en nosotros algo para vida eterna, que es lo contrario a lo que producen las diversiones y los saciamientos que son confortables instantáneamente. Por aquí me puede dar la emoción de que, un carro, yo sería feliz con un carro nuevo y de dealer. Pasó el mes y se me fue la gran alegría, ¿cierto? Ya el carro ya se volvió viejo, ya salió otro más del año y aquella sed que teníamos ya se fue. Digo, estoy diciendo un ejemplo, no puede ser comida, puede ser etcétera, muchas cosas. Y la gente, si yo sería feliz, si sería completo, si yo lograra tener eso, pero no es ahí donde se encuentra la plena felicidad o la necesidad que el hombre tiene para poderla saciar con cosas terrenales. Entonces, ¿qué está diciendo? De que ya no tendrán nuevamente sed, es el poder encontrar lo que te va a dar una satisfacción plena, una paz completa, una llenura totalmente saciado, complacido, donde ya no tendrás esa aflicción y esa necesidad de decir otra vuelta, ya me siento con esa ansia de querer comer o hacer esto o hacer aquello, porque otra vuelta me siento como vacío del alma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va a dar, lo que Dios nos dio, es una fuente que siempre va a estar brotando, pero no para muerte ni para estar deseando lo mismo que antes deseábamos en cuanto a la vida pasada, sino que ahora en Dios va a ser una fuente que salte, que produzca, que emane hasta la vida eterna. Si una traducción dice hasta la vida eterna, hasta que salgamos de esta vida, ese manantial va a estar produciendo en nosotros esa alegría, ese gozo inefable, esa paz que el Señor nos da a través de esa agua viva. La mujer samaritana, por ejemplo, ponemos de ejemplo ahí, ¿no? De que no saciaba su sed. Había tenido un marido, había tenido otro, había tenido 3, había tenido 4, había tenido 5. Y el Señor le pregunta, ¿cuántos has tenido? Yo creo que le dijo hasta 6, ¿no? O sea, era una forma de que no había una complacencia total. Podríamos usarle ese ejemplo como de otras cosas. Pero que el hombre no puede saciarse.
Pero por eso Jesús nos ofreció el manantial, el agua pura, el agua de vida eterna, donde ya nos encontramos completos, llenos y satisfechos. ¿Cuánto decimos amén? Así es que el agua del pozo de Jacob es comparada con la gracia divina, aunque pues, es una gran diferencia, ¿no? El que beba de esta agua, dijo Jesús, no tendrá más sed, del agua de vida, esa gracia, de esa bendición del cielo. Pero el que beba del agua terrenal, pues tendrá nuevamente sed, ¿cierto, hermanos? Cierto, siempre cuando todos los días estamos tomando el agua terrenal y no terminamos de saciar nuestro cuerpo, siempre tenemos más sed. Ahora, hay dos, digamos, para entender esto, tenemos que entender un poco el contexto, lo que significaban los pozos en aquel tiempo, en el momento que se escribió, para poder un poquito entender el diálogo entre Jesús y la samaritana. Por ejemplo, en aquel tiempo los pozos eran lugares de gran importancia. No es como hoy que tenemos el agua potable, ¿no? ¿Cuáles eran los vertederos de vida? Eran los manantiales o los pozos que se cavaban, ¿cierto? Ustedes tal vez no lo he tocado, pero a mí me tocó el pozo de agua todavía en mi rancho. Y bueno, esos eran los manantiales de vida. Para todo, para el mantenimiento del hogar, para bañarse, para todo era el pozo, ¿cierto? Así que en aquella región donde el agua significaba nada menos que la vida misma, escucha, en ese tiempo antiguo, el agua significaba la vida misma, los pozos también se asociaban a menudo con la bendición de Dios. Fíjense, según la Biblia, los pozos que llegaban a escarbar y eran buenos manantiales, ¿cómo es? Se pensaba que alguien lo obtenía por la bendición de Dios, ¿sí? Bueno, podemos ver entonces que eso se asociaba así porque el agua es algo muy vital. ¿Quién puede sobrevivir sin agua? ¿No es cierto? Vamos a ver alguna escritura para ver un poquito de ese contexto que le estoy diciendo. En Génesis 21, para que venga un poquito del contexto nada más. Y el verso 22 al 34. Capítulo 21 de Génesis, verso 22, dice así. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Mire cómo se miraba que los pozos eran también asociados a la bendición de Dios. ¿Qué le están diciendo a Abimelech y el capitán de su ejército? Dios está contigo, le está diciendo a Abraham. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, Dios lo prospera. Dice el verso 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvenió a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, y hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba, invocó allí el nombre del Señor su Dios, o el nombre del Señor Dios eterno.
Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, ahí vimos cómo así se relacionaba el tener un pozo con abundancia de agua, con ese fluir de ese manantial de vida. Sí, eso era lo que significaba el agua, el pozo de agua, nada menos que algo tan vital como la vida misma. A tal grado que este hombre, este rey, viene a hacer pacto con Abraham de que le comparta esa agua, de que tenga amistad con él, de que no haga enemistad con ellos. Y bueno, vemos que Abraham accede. Pero que vimos ahí, que estos hombres reconocieron que Dios estaba con Abraham. Al ver esa agua, al ver ese pozo fluir, se dieron cuenta que la bendición estaba allí, relacionada con Abraham, ¿cierto? Muy bien, veamos también, esto fue el abuelo, ¿no? El abuelo de Jacob. Ahora veamos también al padre de Jacob, a Isaac, cómo también había experimentado algunos problemas relacionados con pozos y el acceso al agua. Veamos en Génesis 26. Siga ahora y adelante, en Génesis capítulo 26, verso 15 en adelante. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Uno de los problemas que tuvo Isaac. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y abrió Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartaron de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió Berseba, y se apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Otra vuelta, el mismo Abimelech que hizo pacto con Abraham, y también su capitán del ejército, podría decir. Y dice: vino Abimelech desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. ¿Qué más dice? Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y solamente te hemos hecho bien. Te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces se hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac y los despidió, y ellos se despidieron en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Muy bien, nuevamente que vimos en el contexto que esos pozos significaban, tenían algo que ver con la alianza de Dios, entre Dios y su pueblo, Dios y sus siervos. Y que vemos hasta acá, hasta Cristo, vemos cómo el pozo de Jacob nuevamente viene a relucir esa parte como esa bendición de Dios, ¿cierto? Vemos a la samaritana que está allí hablando con Jesús. Jesús le pide agua del mismo pozo de Jacob,
ella está ahí, ¿cierto? Como tipo, no sé, mucha reverencia, ¿no? Al pozo de Jacob, mucha como casi idolatría. Y Jesús la corrige, ¿no? Lógicamente en eso, pero el punto es que lo miraban como una bendición, una alianza de Dios. Jesús entonces le pide a ella agua y ella, pues primero dice, tú eres judío, yo soy samaritana. Entre nosotros no hay mucha conversación. Sí. Y él empieza a hablar. Y entonces ella cuando ve que le habla, le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Quiero que leamos un poquito. El verso de 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hasta yo creo que de una manera la mujer samaritana tomaba esto como nosotros tenemos la bendición de Dios. Nosotros tenemos la gracia, el favor de Dios, como muestra de este pozo que tenemos aquí, de nuestro padre Jacob. A lo cual ella no sabía quién era el que estaba hablando con ella, ¿cierto? No es que tuviera mal esa evidencia del pozo, pero ahora había venido algo más grande que esa agua que estaba en ese pozo. Que vemos entonces que Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte hasta la vida eterna. Esta mujer necesitaba esa agua. Esta mujer estaba en una circunstancia de sequedad, de falta, o sea, de alguien que la valorara, de alguien que estuviera solamente, digamos, para ella, y ella no contaba con eso. Sin duda vemos un ejemplo ahí de cómo el hombre tiene tanta necesidad de Dios, cuando no tiene, no decir todas las necesidades económicas en esta vida, cuando no tiene lo que más su alma necesita en realidad, ¿cierto? Pero cualquiera puede decir, no, yo sí tengo mi marido, yo sí tengo mi esposa, yo tengo mi vida realizada, hecha, tengo todo, no me falta nada. Pero lo que nos muestra la Escritura es que por mucho que busquen, por mucho que traten de saciarse su sed, lo único que puede saciar la sed es el Señor Jesús. ¿Sí? Así es que, ¿cómo vemos ahora que el Señor nos muestra esa agua viva, que nos muestra esa agua para que la humanidad venga y pueda experimentar lo que aquella mujer experimentó en ese momento? ¿Sí? Mira lo que dice también Apocalipsis 7 y el verso 16. Este es para la iglesia ya, para el tiempo de ahora que nosotros tenemos la sed de Dios. Apocalipsis capítulo 7, el verso 16 y 17. A ver, dice: ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que vemos aquí el símbolo espiritual del agua, del pozo de agua de Jacob. Lo vemos aquí para la iglesia, que Cristo, que el Cordero que está en medio del trono, que dice, pastoreará a su pueblo, pastoreará a la iglesia, y los guiará, donde dice, a fuentes de agua de vida. ¿Sí? Y nos quitará esa tristeza, ese dolor, esa amargura que cuando no hemos sido saciados del agua de Dios, hay ese sentir de, Señor, yo no me siento completo, no me siento satisfecho, y por esa razón, Señor, vivo como si no estuviera en paz, no estuviera yo feliz.
hay tristeza, hay llantos, hay dolor, ¿cierto? Pero Dios nos habla aquí que Él es quien nos provee a nosotros esa agua. Este libro de Apocalipsis nos enseña, hermanos, tanto la segunda venida del Señor, pero también el recorrido de la iglesia, donde dice que es llevada al desierto, es perseguida, pero también que es sustentada por el Señor ahí en el desierto, es alimentada por el Señor en el desierto. Por eso no me extraña que aquí en Apocalipsis nos esté diciendo que el Señor, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida. Hermanos, Dios nos ha alimentado a través de su palabra, que es el agua de vida eterna. Y hoy estamos en el desierto, caminando rumbo a la Nueva Jerusalén. Y hermanos, han venido desánimos en nuestras vidas. Hemos pasado por escaseces, hemos pasado por muchas circunstancias, pero he aquí que la palabra del Señor no ha fallado. El agua de vida eterna que Él nos ha dado salta en nosotros, nos produce vida, nos produce un ánimo incomparable que lo que el mundo no nos puede dar. Y esa agua que Dios nos da a través de la palabra nos hace estar, hermanos, gozosos y animados cada día, y no por un día, sino hasta la eternidad. No va a ser por un tiempo esta agua que nos va a alimentar o que nos va a saciar nuestra sed, sino que es hasta la eternidad. Qué lindo que tenemos, hermano, el agua, el manantial dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, que cada vez que nosotros tenemos alguna aflicción o necesidad, enseguida el agua nos da la vida, nos da, hermanos, el refrigerio en nuestro ser para que podamos nuevamente seguir hacia adelante. Amén. ¿No dicen amén? Es algo tan hermoso que hoy en día se experimenta, hermanos. Mira una escritura que voy a sacar para que veamos esto cómo se cumple hoy en día. En el libro de Amós capítulo 8, yo le voy a leer el verso 11, dice: He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua. ¿Sí? Si bien sabemos en la antigüedad Dios varias veces mandó hambre de pan, donde llegaron a comerse a sus propios hijos. Y sed de agua en el tiempo de Elías también, ¿no? Que la gente se estaba muriendo de sed y de falta de comida, ¿cierto? En el tiempo del rey Acab, y todo por la vara de Dios, por el juicio de Dios. Y bueno, pero hoy lo que el Señor dice, hermano, no solamente después de la venida de Cristo, ya tiene 2000 años que se ha cumplido esa palabra, pero también todavía está hoy hasta los confines de la tierra. Mira lo que el Señor dijo que enviaría. Dice: no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Yo sé, usted me va a decir, hermano, pero eso es falso. Es falso, porque ¿dónde está la gente que quiere oír las palabras de Dios? Hermanos, esta es una profecía que sin duda se han cumplido ante nuestros ojos. Y aunque tú digas, hermano, yo no veo esa multitud, pero sin duda se ha cumplido. ¿Por qué? Porque si no fuese así, hermanos, nosotros tampoco estaríamos aquí, ¿cierto? Pero desde el día de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos, hermanos, es arrebatado por aquellos que tienen hambre de Dios. No por todos, ciertamente, pero desde ese día vino un despertar, vino nuevamente el Espíritu de Dios para traer hambre al corazón del hombre. Por eso venían las multitudes a Juan el Bautista y oían atentamente la predicación de Juan el Bautista, y muchos creyeron en él.
Y muchos recibieron el agua de vida eterna. Y hasta el día de hoy hay quienes siguen recibiendo esa agua de vida eterna, y muchos que se han convertido al Evangelio siguen no solamente recibiendo por primera vez esa agua de vida eterna, sino que ahora para ellos ese es un manantial de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, la provisión, el deseo de tener más ánimo para servir al Señor, de buscar más al Señor, de consagrarse cada día, de vivir mejor para el Señor, de hacer las cosas mejor para el Señor. Eso tiene que ver con el hambre que Dios iba a poner en los corazones de aquellos que le iban a buscar. Así es que, ¿qué es tener hambre y sed de las palabras del Señor? Es sentir hambre. Es que cuando buscamos a Dios, de conocerlo más, y Él nos revela su persona. ¿Se entiende? Cuando buscamos a Dios y de repente nos estremecemos al ver algo que nos hace revelarse de Él, a través del estudio, a través del conocimiento, de la búsqueda, quedamos asombrados, quedamos muy animados. ¿Sí? Eso es, hermanos, tener hambre de Dios, de tener una búsqueda para conocerlo más, tener esa intención tan fuerte de querer conocer más a Dios y ver cómo Él nos revela su persona o su personalidad. Y nuestra sed por Él continúa creciendo. Ese es otro punto de vista. Parece algo como una paradoja, ¿no? De que el Señor nos satisface en todo momento. Ciertamente el agua que ya nos dio nos satisface, ¿sí o no? Estábamos antes como la samaritana, que no encontrábamos dónde llenar nuestro cántaro, nuestra alma, ¿no? Y volvíamos al mismo lugar, o buscando en diferentes lugares, diferentes pozos, ¿no? Así como para ilustrar, para querer saciar la sed. Pero ¿qué tal ese día cuando Cristo llegó ahí a nuestra alma, a nuestra vida, y nos encontró así como a la samaritana? Ese día sació nuestra sed. Y aunque así hermanos, nos sacia y nos satisface día con día, momento a momento, pero al mismo tiempo sigue incrementando nuestra sed y hambre por Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una sed ciertamente que nos sacia, nos da descanso, nos da vida, pero nuevamente sigue saltando para vida eterna. Quiere más, queremos más, ¿cierto? Entre más le conocemos y más experimentamos de Él, se aviva más esa sed. Es algo continuo. Es algo parecido como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Porque se recuerdan que mucha gente le siguió a Jesús por el pan y la torta que les dio, ¿no? El pescadito y el pan. Y ellos se admiraron y dijeron: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y Él dijo: no, ustedes me siguieron no por los milagros y por las obras, ni por las palabras que escucharon, sino por la comida. ¿Y qué les dijo Jesús? Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego hay unas predicaciones ahí bastante fuertes y duras, a lo cual la gente empieza a rehusar e irse, ¿no? Y es ahí cuando Pedro sale y dice: Señor, dura es esta palabra, Señor, ¿quién lo podrá oír? La gente, Señor, no lo puede soportar, la gente se está yendo. Jesús le dice a él y le dice a todos, ¿no? Al dirigirse a Pedro: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y la respuesta de Pedro es como también la expresión de todos nosotros, que sin duda nos representa también ahí, ¿no?, sus fallas y también sus buenas expresiones. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? ¿Ve cómo el hambre de Dios te incita a oír más? Pedro había escuchado muchas palabras de Jesús que eran de vida eterna y quedaba asombrado, y al irlo conociendo miraba las revelaciones de Dios. ¿Qué pasó un día cuando Jesús hace milagros, hace cosas grandes, se oye la fama de Él? Entonces los discípulos escuchaban, ¿no? Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Y ahí viene Pedro y dice, unos dicen que tú eres un antiguo, otros que eres un profeta, otros que eres Elías, o alguno que ha resucitado de los antiguos. ¿Y quién decís? Ustedes, o tú, ¿quién dices que yo soy? Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasa, hermano? Mire, cuando tú escuchas allá la fuente de vida y miras las revelaciones de Dios, eso te provoca a querer más, a tener más sed de Dios. Es algo como lo mismo, lo contrario, ¿no? La gente cuando prueba algo insano también, vamos a decirlo, ¿cierto? Al principio como que no le gustó, pero lo sigue oyendo, lo sigue probando, y al rato se vuelve adicto a eso, ¿cierto? Adicto al baile, adicto al alcohol, adicto a la droga, adicto a lo que sea. Pues yo creo que eso también actúa en un hijo de Dios. Que en cuanto prueba, por eso la Escritura nos dice, gustad y ver que el Señor es bueno. Gustad significa pruébalo. Porque una vez que tú pruebas y te empiezas a deleitar en eso que es bueno, ¿cuánta gente se deleita en lo malo y lo sigue haciendo? Porque hace cuenta que se vuelve algo adictivo. El probar a Dios, el descubrir a Dios, nos va a traer más y más a Dios. Por eso, los que hemos hoy experimentado ya, hermanos, que esta agua es para vida eterna, no es para menos que nosotros nos involucremos en las cosas de Dios. No es para menos que tengamos ese anhelo por querer conocer más de Dios, no solamente acerca de Él, de su revelación y de lo que Él nos muestre de Él, pero también de las cosas que nos enseña en su palabra, porque en ella tiene palabras de vida eterna. ¿Y a dónde vamos a ir a escuchar esas cosas? ¿Dónde? ¿A qué lugar están? En ningún lugar están, sino solamente en Dios. No puede ir a encontrarlas allá en un lugar donde no están. Por eso el apóstol Pedro nos dice, hermanos, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es que, qué lindo, hermanos, que hoy nosotros ya entendemos esto, porque Jesús ya nos ha revelado que Él es el agua y el manantial que fluye dentro de nosotros. Más adelante Él explicó la parábola, ¿no? De que, bueno, no una parábola, sino el ejemplo, cuando dijo en el día de la fiesta, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, todo aquel que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Sí? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todo aquel que creyese en Él. Fíjense, no es de extrañarse ver a un cristiano maduro en la fe, en una buena práctica de vida, muy centrado, muy viviendo de una forma más adecuada. No es de asustarse de ver a un cristiano feliz, ¿cierto? No por lo que tenga, ya sea que tenga mucho o tenga poco, sino el estado de alegría que proviene dentro de su ser. Aunque también hay cristianos amargados, ¿no? Pero tal vez están en un proceso todavía donde no disfrutan el agua de vida, ¿cierto? Pero eso sería precisamente como el punto a decir, es normal ver a un hermano con tanto gozo, con tanta paz, con tanta tranquilidad, con tanta fe, confianza en Dios, porque simplemente está brotando lo que está dentro de él, el espíritu de vida, el agua de vida, el manantial que Jesús dijo que habían de recibir todos aquellos que creyeran en él. Yo creo que esa samaritana lo recibió. ¿Usted sabe que ella creyó en Jesús? Inmediatamente dice que fue contenta a la ciudad, feliz, sonriendo y diciéndole a la gente como loca, vengan, oigan un hombre, porque me ha dicho todo acerca de mí. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Imagínense la alegría que había encontrado esa mujer. El cambio de una persona que estaba sin Dios, ahora que está en Cristo, que está con la vida dentro de ella,
mira la felicidad. Usted sabe que antes le daba vergüenza estar en público a ella. Por eso se cree que iba como a mediodía, ¿no? A buscar el agua donde no había en ese momento mucha gente, ¿no? Pero ahora mírala corriendo al centro de la ciudad y llamar a todos los hombres y mujeres y todo para decirle: hay un hombre aquí que me ha dicho todo acerca de mí. Me ha desnudado, pero también me ha dado esa satisfacción porque le pedí esa agua de vida. Amén. Es que qué alegría, en verdad qué alegría que nosotros hoy tengamos esta bendición, porque acuérdense lo que le hablé de como un contexto. Tener un pozo de agua era un símbolo, lo semejaban a que era una bendición de Dios. Y yo creo que en lo espiritual esto es mucho que decir. Que un cristiano tenga ese manantial dentro de él, imagínate tú, para compartirlo con sus seres queridos, ¿cierto? Tiene un manantial dentro de su hogar, el líquido vital. Estoy hablando del Espíritu de Dios, lógicamente, ¿no? Pero imagínense una casa sin el Espíritu de Dios, donde solamente hay muerte, destrucción, odio, rencor, envidias, desprecios. Se agarra de la greña el uno con el otro. Ahí no hay bendición. Entonces, qué dicha que hoy nosotros tengamos esa bendición de que el agua de vida esté en nuestro ser. Amén. Muy bien, pues gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios, póngase de pie. Porque el Señor nos ha dado a nosotros a beber esa agua de vida eterna, y que salta para vida eterna, que hoy lo tenemos hasta que lleguemos a la meta, hasta el final, porque es una agua que está ahí, ¿no? Esa agua no se seca. No es como los pozos terrenales, que de repente viene la sequía o la abundancia, digamos, de estarla consumiendo hasta el grado de que se llegan a secar los pozos. Pero este manantial no se seca, sino que de la presencia de Dios viene ese fluir, es más, entre más sed tienes, Dios más agua nos da, ¿cierto? Porque es una sed que Dios nos sacia cada día. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias por que tu palabra hoy nos hace ver